mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Llegamos luego al capítulo 50. Y aquí tenemos la razón por la cual Israel rechazó al Señor Jesucristo. Esta es la razón verdadera, ese obstáculo sobre el cual ellos deben pasar antes de que puedan ser una bendición para ellos. Él vino como su Mesías. Él fue en realidad uno de ellos. Y Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Él vino a su propio pueblo, a su propia gente, pero ellos no le recibieron. Él nació bajo la ley. La mujer de Samaria dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Tenemos ahora, en este capítulo 50 de Isaías, que Dios el Padre indica la razón para el rechazo de parte de Israel al Señor Jesucristo. Luego, en los versículos 4 al 9, Dios el Hijo habla en cuanto a su humillación, y finalmente en los versículos 10 y 11, Dios el Espíritu Santo sugiere que el hombre confíe en Él. Este es otro capítulo muy destacado. Leamos el primer versículo de este capítulo 50 de Isaías. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. La razón por la cual ellos se encuentran en la posición en la cual están hoy, es debido a la actitud y a la relación que ellos tomaron con aquel a quien Dios había enviado. Luego en el versículo 2 dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Es decir que, cuando Cristo vino, no hubo dignidad y valor en su persona que se recomendara para que estos hombres se unieran en adoración y alabanza con los ángeles. Él era el Creador y el Redentor, y merecía la reverencia de sus criaturas. Dios los hubiera salvado, pero Él fue rechazado por su pueblo, y hoy está siendo rechazado por el mundo. Luego en el versículo 3 de este capítulo 50 de Isaías leemos, «Visto de oscuridad los cielos, y hago como cilicio su cubierta». Y ahora comenzando con el versículo 4, tenemos al Hijo hablando de su humillación. Leamos el versículo 4. «Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios». El título por el cual aquí Cristo, el siervo perfecto, se dirige a Dios es Jehová Adonai. Esta es la forma por la cual Él se dio a conocer a su pueblo. Él, de una forma humilde, vino a hacer la voluntad de su Padre, y aquí se nos dice, para saber hablar palabras al cansado. Él estudió la palabra de Dios. Y amigo oyente, si el Señor Jesucristo estudió y conocía la palabra de Dios en su día, ¿qué en cuanto a usted, amigo creyente? ¿No es este uno de los grandes pecados de los creyentes en este momento? No el de cometer pecados, sino un pecado por haber omitido hacer algo, haber dejado de estudiar la palabra de Dios. Diríamos que este es el pecado más grande de la iglesia en el día de hoy. Es el de no estudiar la palabra de Dios. Y es también el pecado más grande del creyente en forma individual hoy. Es por esa razón por la cual tenemos hoy este programa en el aire, porque queremos que los creyentes estudien más la palabra de Dios y lleguen a conocer a fondo lo que Dios ha dejado revelado aquí en este bendito libro, su santa palabra. Y es por esto, amigo oyente, que le urgimos a que usted se una a nosotros en este recorrido que estamos efectuando a través de toda la Biblia, para que llegue a familiarizarse, para que llegue a empaparse de lo que Dios ha dejado expuesto en este libro. Dios nos está hablando aquí, y a nosotros nos corresponde escucharle con atención. Amigo oyente, salgamos de este letargo en que nos encontramos y busquemos la palabra de Dios, sumerjámonos en ella, conozcámosla. Si el Señor Jesucristo la estudió y la conocía, eso quiere decir que usted y yo, amigo oyente, debemos hacer exactamente lo mismo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy.
Dios mediante continuaremos con este estudio del capítulo 50 de Isaías en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto del capítulo y se familiarice con él. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente mediante este estudio bíblico. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el capítulo 50 de Isaías. Este capítulo, como dijimos en nuestro programa anterior, nos dice o nos da la razón para el rechazo de Cristo de parte de Israel. Dios el Padre señala la razón para el rechazo que hizo Israel. Eso lo vimos en los primeros 3 versículos de este capítulo en nuestro estudio anterior. Luego, Dios el Hijo habla en cuanto a su humillación en los versículos 4 al 9. Y luego Dios, el Espíritu Santo, hace la sugerencia de que los hombres confíen en el Hijo. En la última parte del versículo 1 de este capítulo 50 leemos: «He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre». Dios deja bien en claro aquí que fue el pecado de ellos lo que provocó el rechazo de parte de ellos. Y en el versículo 2 leemos: «¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed». El pecado específico por el cual Dios puso a Israel a un lado fue su rechazo del Mesías. Cuando Él vino, no hubo ninguna clase de recepción para Él. No hubo ningún hombre que le diera la bienvenida en su nacimiento, nadie que le recibiera cuando comenzó su ministerio, y ellos rechazaron y mataron al Mesías. Simón Pedro, en el día de Pentecostés, lo explica de la siguiente manera en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 al 24. «Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella». Ellos habían rechazado a su Mesías, y Dios indica con toda claridad que en base a eso, ellos ahora han sido puestos a un lado. Vimos en nuestro estudio anterior, al finalizar nuestro programa, ese maravilloso versículo 4. Es un versículo que realmente debería alarmar a todos los miembros de la iglesia hoy que no están leyendo ni estudiando la palabra de Dios. Y quisiéramos leer otra vez ese versículo 4 de este capítulo 50 de Isaías, que dice: «Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios». Él no está explicando aquí acerca de hablar como hablan los sabios, sino de oír. Lo que quiere decir que estaba estudiando la palabra de Dios. Se dice que el Señor Jesucristo, cuando se encontraba en esta tierra, en sus primeros 30 años, era un carpintero. Bueno, allí tenemos nada más que la mitad de la verdad cuando uno dice eso. La otra mitad es que Él estudiaba la palabra de Dios. Es por eso que tenemos aquí esta maravillosa declaración. Ahora, si Él necesitaba estudiar la palabra de Dios, ¿qué en cuanto a usted, amigo oyente? ¿Qué en cuanto a mí? Creo que es necesario que nosotros nos apliquemos a estudiar la palabra de Dios. Amigo oyente, el pecado más grande en la iglesia hoy no es esto o aquello, sino que el pecado más grande en la iglesia hoy es la ignorancia de la palabra de Dios, o la negligencia en el estudio de la palabra de Dios. No tiene mucho sentido el decir hoy: yo creo en la Biblia de pasta a pasta, yo creo que es la palabra de Dios, yo la defiendo con mi vida, y luego ni siquiera pienso en estudiarla. Amigo oyente, Dios ha hablado entre las páginas del Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 22 del Apocalipsis. Entre esas páginas, Él tiene una palabra para nosotros, y si Dios está hablando, nosotros deberíamos escucharlo. Siguiendo ahora adelante en nuestro estudio del libro de Isaías, encontramos la sección donde el Señor Jesucristo nos habla de su humillación aquí en el capítulo 50. Y en el versículo 5 leemos:
Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Esto nos habla de una sumisión total. No tenemos que entrar en detalles aquí, pero usted puede recordar que allá en Éxodo capítulo 21, versículos 1 al 6, se nos habla acerca de un siervo que quería llegar a ser un siervo permanente. Este se paraba junto a una puerta o postre, y su amo le horadaba la oreja con una lesna, es decir, que le hacía una perforación allí en su oreja, y él entonces podía llevar un aro en ese lugar. Y estamos convencidos de que él tenía uno allí. Eso indicaba que él era un esclavo para siempre para ese amo. Ahora, la razón por la cual él llegaba a ser un esclavo de esta manera era porque él había tomado una esposa mientras estaba sirviendo a este hombre. Así es que ahora él se encontraba en esclavitud. Él se había vendido a sí mismo. Él ya no podía salir más porque ahora era un esclavo. Ahora el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y según lo que está escrito allá en el Salmo 40, versículos 6 al 8, sus oídos fueron abiertos. Y también en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 7, él dice, «Me preparaste cuerpo». Ese cuerpo fue horadado en la cruz, y se refiere a su crucifixión. Ahora él dice aquí en el versículo 6 de este capítulo 50 de Isaías, «Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos». Y esto fue cumplido literalmente. Y esa es la razón por la cual Mateo, Marcos y Juan, en estos 3 evangelios, señalan que aquellos que le castigaban escupieron su rostro, fue abofeteado y fue herido. Esto es algo sobre lo cual deseamos pasar rápidamente. Sin embargo, es algo de suma importancia, y que se habló de él y fue cumplido literalmente. Vamos ahora a la tercera división que tenemos. Y aquí Dios, el Espíritu Santo, sugiere a los hombres que confíen en el Salvador, que confíen en el Hijo. Y dice aquí en el versículo 10, «¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios». Aquí tenemos palabras de invitación cariñosa. El Espíritu Santo habla con voz suave, implorando que confiemos, que descansemos en el siervo de Dios. Luego se aparta de eso, y en el versículo 11 nos da una palabra de advertencia. Allí dice, «He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados». Aquí tenemos una advertencia. Este versículo contrasta mucho con el versículo 10. Allí tenemos una amable invitación. Él está implorando. Pero aquí tenemos una palabra de advertencia, y la advertencia es para aquellos que andan en la luz de su propio fuego. Cierto hombre en una ocasión quiso discutir el tema de la salvación con un pastor, y el pastor sintió que él no estaba de acuerdo con él en cuanto a la salvación. Este hombre quería decirle al pastor lo que él pensaba en cuanto a este tema. Pues bien, ese hombre estaba listo para encender su propio fuego y quería que el pastor se sentara junto con él y se calentara allí también por medio de ese fuego. Pero por supuesto el pastor sabía que ese era un fuego falso. Y así es, amigo oyente, es un fuego que no da ni calor ni vida. De modo que el pastor le dijo a este hombre, «Mi amigo, no queremos ser descorteses con usted, pero ni siquiera queremos escuchar lo que usted tiene que decir, porque lo que usted piensa, o lo que nosotros pensamos, no tiene ningún sentido. Lo que vale es lo que Dios dice, y nosotros debemos andar en la luz del Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Cuando usted y yo le rechazamos a Él, que es la luz del mundo, entonces andamos en una luz producida por nuestro propio fuego aquí». Amigo oyente, aquí tenemos una advertencia en cuanto a eso. Seremos sepultados en dolor al lado de ese pequeño fuego. Y amigo oyente, puede usted perderse eternamente. Y llegamos ahora al capítulo 51 de Isaías. A este capítulo lo hemos llamado el reloj despertador de la Biblia. Aquí la nación de Israel tiene un lugar en los propósitos pasados y futuros de Dios. Esto se presenta una y otra vez, y permítanos repetir eso aquí porque Dios está repitiéndolo muchas veces. Parecería que secciones como estas son dejadas de lado hoy.
Uno no escucha mucho hablar en cuanto a lo que dice un capítulo como este, o los capítulos que hemos estado estudiando últimamente. Estos no son muy conocidos. Hemos recibido cartas de oyentes que nos dicen que estamos caminando por un área por la cual no hemos andado anteriormente. Algunos dicen que no sabían que estas cosas se decían en la Biblia. Pues bien, amigo oyente, uno no puede entrar en esta sección sin darse cuenta de que Dios tiene un propósito para la nación de Israel, de la misma manera como Él tiene un propósito para la iglesia y para usted y para mí también. Ahora, este reloj despertador que tenemos aquí se nos da porque en el capítulo anterior, en el último versículo, teníamos una advertencia. Y quizá usted y yo interpretemos esto con un sentido amilenarista. Dios no quiere que tengamos eso, porque nosotros podemos decir que la nación de Israel ha sido separada permanentemente, y que donde es mencionada, en realidad no quiere decir Israel, sino que quiere decir la iglesia. Pero Dios dice esto demasiadas veces para que se pueda interpretar como que se está refiriendo a la iglesia. Si Él hubiera querido decir eso en cuanto a la iglesia, en alguna parte Él hubiera dicho, bueno, espero que ustedes no me entiendan mal. Yo quiero decir la iglesia y no Israel. Sin embargo, nos habla con toda claridad de que quiere decir Israel, y eso es exactamente lo que indica. Lo que está diciendo en este capítulo es que Dios no ha separado a la nación de Israel permanentemente. Este capítulo excluye aún la más pequeña sugerencia o teoría de que Dios ya no tenga nada que ver con ellos. De la misma manera en que Israel tuvo un pasado y comenzó con un principio muy pequeño, de la misma manera hoy es una nación pequeña y separada. Ahora, esto de ninguna manera quiere decir que Dios la haya abandonado. Quizá podríamos identificar a esto con un tren. Dios está marchando a través del mundo hoy y tiene un programa doble. Uno es expresado en las palabras, «Mi rey he puesto en mi monte santo de Sión». Y ese es un tren que es directo. Creemos que en este instante se encuentra en un desvío. Ahora Dios ha colocado eso en la vía principal, llevando a muchos hijos al hogar en la gloria. Y nos referimos a la iglesia. Ese tren se está acercando a la estación a tiempo. Ahora, cuando eso finalice, Dios va a salir a la vía principal. El programa es Israel y la nación gentil que entonces esté sobre la tierra, y ese tren también va a llegar a la estación a tiempo. Ese tren de Dios no ha sufrido ninguna clase de accidentes. Él va a colocarlo o lo ha colocado en ese desvío y nos presenta muy claramente que nos quiere despertar. Y en realidad, el reloj de Dios, como hemos señalado antes, no es de ninguna marca conocida, sino que es Israel. Ese es el reloj despertador de Dios, y cuando suena el despertador, usted puede estar seguro que Dios tiene la intención de que el mundo se despierte. El apóstol Pablo lo dice de esa manera en su epístola a los Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Él dice, «Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz». Usted puede notar que en este capítulo 51, en los primeros 3 versículos, tenemos el origen de la nación de Israel. Y luego tenemos una perspectiva del futuro de los versículos 4 al 16. Después tenemos un bosquejo de las presentes condiciones en los versículos 17 al 23. Observemos ahora lo que se nos dice aquí en primer lugar en el versículo 1 del capítulo 51. «Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados». Ahora ese «oídme» es Dios haciendo sonar el despertador. Y Él dice aquí que cada corazón que sigue la justicia y desea conocer a Dios, Él le dice, «Despiértate, oíd, yo tengo un plan». Y luego dice aquí en el versículo 2, «Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué». Ahora Dios dice, «Yo llamé a Abraham, él estaba en Caldea, en la idolatría, y mira lo que yo he hecho a través de él. Ahora yo quiero actuar en tu vida y en tu corazón». Este es el origen de esta nación. Y ahora tenemos la perspectiva para el futuro en el versículo 4. Él está tratando de despertarnos y habla a Israel diciendo,
Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos. Y luego sigue diciendo en la primera parte del versículo 5, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. La justicia es Cristo. Él ha sido hecho justicia para nosotros. Y luego Él habla aquí de las costas. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. El brazo de Dios, como veremos en el capítulo 53 de este libro de Isaías, es su salvación. Las costas que se mencionan aquí nos hablan de los continentes, donde estaban los hombres en esa época, y Dios dice, yo tengo una salvación que enviaré a ellos. Esta es una sección realmente magnífica. Luego en el versículo 9, en la primera parte dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Y aquí nos está hablando de la salvación de Dios. Allá en el capítulo 53 de este mismo libro de Isaías dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dios quiere manifestar el brazo de redención en Cristo, revelado hoy a este mundo perdido. Y por tanto está enviando este mensaje de que con su brazo Él librará a Israel en el futuro. Luego en el versículo 11 leemos, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Esta referencia a Sión es una referencia geográfica, es una localidad en la superficie de esta tierra. Debemos comprender eso, que Dios quiere decir aquí lo que dice. Y en los versículos 14 y 15 continúa diciendo, el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. De la misma manera en que Él trajo a su padre Abraham de los confines de la tierra, tiene la intención de traerlos a ellos. Y eso es exactamente lo que Jeremías dice allá en el capítulo 23, versículo 8 de su libro. Dice Jeremías, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Claramente indica aquí que ellos no recordarán ya más esa liberación de Egipto que tuvieron. Tan grande será la liberación del futuro. Amigo oyente, uno no puede dejar eso de lado. Dios dice, despiértate, despiértate, y lo dirá aún otra vez más, despiértate. Y llegamos ahora a esta última sección, y aquí tenemos un bosquejo de las condiciones presentes de la nación de Israel. Y eso nos debería decir algo. Él nos está sacudiendo nuevamente. Escucha lo que dice el versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Todo lo que uno tiene que hacer es observar esa ciudad hoy. Yo no tengo ningún deseo de vivir en la ciudad de Jerusalén en las condiciones en que se encuentra hoy. No me gustaría vivir en ese lugar. Era el lugar favorito de David y es el lugar favorito de Dios. Pero, amigo oyente, Él no ha hecho de ese lugar algo hermoso todavía. Él no los ha llevado allí aún. Él dice, despiértate, Jerusalén, voy a hacer de ti una gran ciudad. Y luego en el versículo 22 dice, así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Nunca más lo beberás. Dios dice, yo quitaré esa copa de juicio de ti, y ahora voy a bendecirte. ¿Cómo puede usted decirme, amigo oyente, que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel? Aún una justicia poética demanda que de todos estos años de juicio sobre esa tierra, esa ciudad y esa gente, que Dios los bendecirá. Y Dios tendrá la victoria. Eso es lo que Él está tratando de decirnos aquí. Y si usted no puede verlo, escúchelo nuevamente. Despiértate, despiértate, levántate. Despiértate de ese sueño, porque conociendo el tiempo, es hora de levantarse de ese sueño. Hay muchos creyentes hoy que deberían despertarse y levantarse y comenzar a andar así en Dios. Este es un gran día en que nos toca vivir a nosotros. La época más emocionante en la historia del mundo es la actual, en la cual usted y yo estamos viviendo. ¿Sabe, amigo oyente?
Nosotros pertenecemos a la generación de ahora, y es hora de que nos despertemos de nuestro sueño. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Pero antes, les sugerimos leer el capítulo 52 de este libro de Isaías para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga.